¿Alguna vez te has topado con alguien que parece más humilde que un monje tibetano, pero al final te deja sintiéndote como si fueras tú el problema? O tal vez esa persona que siempre dice que todo está bien, pero mágicamente siempre terminas pidiendo disculpas. Amiga o amigo, te presento al narcisista encubierto, el Houdini de la manipulación emocional. Estos narcisistas son como esos actores que ganan el Oscar al mejor papel secundario, mientras controlan toda la trama. Por fuera, te venden una imagen de víctima profesional, pero por dentro, vaya, son como esos villanos de las series, que siempre tienen un plan secreto. La doble cara del narcisista encubierto no tiene competencia. Aquí está el truco. Ellos no son obvios como los narcisistas clásicos, no se pasean diciendo, mira qué grandioso soy. No, ellos son más astutos. Son como esa canción pegajosa que no te das cuenta que odias hasta que la tienes en la cabeza todo el día. Son dignos del mejor manipulador de película de suspenso. Y lo peor es que el daño que hacen es aún más profundo, porque te das cuenta demasiado tarde. Así que quédate, porque te voy a contar cómo identificar a estos maestros del disimulo antes de que te conviertan en su títere personal. No más caer en sus redes. Hoy aprenderás a ver más allá de sus trucos y salir victorioso de esta trama que ni Netflix podría inventar. Primer engaño: hacerte creer que no son narcisistas. Para entender mejor el primer engaño del narcisista encubierto, imaginemos un escenario. En una granja lejana, un lobo decidió disfrazarse de oveja para infiltrarse en el rebaño. Cada día, caminaba entre las ovejas, fingiendo ser uno más, con su piel blanquecina y su comportamiento dócil. Las ovejas, confiadas, nunca sospecharon de aquel extraño que, sin embargo, jamás dejaba de observarlas con hambre. Así, poco a poco, el lobo se ganaba su confianza, haciéndoles creer que era uno de ellos. Lo más peligroso no era su presencia, sino el hecho de que lograba hacerlas dudar de sus propios instintos. Justo cuando las ovejas empezaban a notar algo extraño, el lobo ya las había confundido lo suficiente como para mantenerlas en su trampa. Así actúa un narcisista encubierto. Se presenta como alguien amable y confiable, pero detrás de esa piel de oveja se esconde un depredador emocional. El narcisista encubierto no se presenta como alguien egocéntrico o manipulador desde el inicio. Por el contrario, se esfuerzan en parecer todo lo contrario. Una persona comprensiva, atenta y generosa. Es una fachada calculada, fachada de buena persona. Podríamos decir, como una casa pintada con colores brillantes, pero podrida por dentro. De hecho, la psicóloga Dr. Ramani Durvasula, especialista en narcisismo, destaca en sus estudios cómo estos individuos utilizan su normalidad aparente para ganar tiempo y poder sobre sus víctimas. Así, logran confundirte, haciéndote creer que tus sospechas no son más que inseguridades propias. Recuerda, cuanto más amable parece, más probable es que esté escondiendo algo. A lo largo de tu vida, tal vez hayas encontrado personas que al principio parecían perfectas, amables, siempre dispuestas a ayudar, aparentemente incapaces de hacer daño. Por ejemplo, puede que conocieras a alguien que siempre tenía una palabra de aliento cuando lo necesitabas. Sin embargo, con el tiempo, empezaste a notar pequeñas actitudes que no cuadraban. Tal vez cada vez que te iba bien en algo, esa persona rápidamente cambiaba el tema para hablar de sus logros o te hacía sentir que tus éxitos eran triviales. A pesar de las señales sutiles, te quedabas porque parecía demasiado buena persona para ser un narcisista. Pero esa es exactamente la estrategia: hacerte creer que son diferentes cuando en realidad son maestros en la manipulación emocional. Un estudio publicado por la Universidad de British Columbia reveló que los narcisistas encubiertos suelen mostrarse extremadamente empáticos en los primeros encuentros para generar un vínculo de confianza. Sin embargo, conforme la relación avanza, su verdadero objetivo sale a la luz: utilizar esa confianza para manipular y controlar. El narcisista encubierto juega el papel del salvador. Te hacen sentir que sin ellos no serías capaz de avanzar. Por lo tanto, cuando empiezas a ver sus actitudes narcisistas, dudas de ti mismo, preguntándote si tal vez estás exagerando. El estudio concluye que cuanto más brillante parece la fachada, más peligroso puede ser el control emocional que ejercen. Como decía Séneca en su obra Cartas a Lucilio, la verdadera bondad no necesita de testigos. Los narcisistas encubiertos
Por el contrario, siempre buscan ser vistos como buenos, como héroes en su propia historia, mientras en las sombras manipulan y controlan. Por lo tanto, si alguien constantemente se esfuerza en demostrarte cuán buena persona es, tal vez deberías prestar más atención a lo que hay detrás de sus acciones. Recuerda, no todo lo que brilla es oro, y el narcisista encubierto es el ejemplo perfecto de ello. Al final, un viejo refrán resume bien la situación. El diablo sabe más por viejo que por diablo. A lo largo del tiempo, el narcisista ha perfeccionado su técnica, engañando a muchos antes de ti. Pero ahora que sabes cómo funciona su juego, tienes el poder de identificar las señales y protegerte antes de caer en su trampa. Segundo engaño, victimización. Imaginemos esta historia. Un cuervo, siempre astuto, decidió que para obtener comida más fácilmente, debía cambiar de estrategia. En lugar de pelear por su comida, empezó a fingir estar herido. Cada vez que un animal pasaba cerca, el cuervo se quejaba, lamentaba su desgracia y pedía ayuda. «Pobre de mí», repetía. Los animales compasivos le ofrecían de su alimento, creyendo que estaban ayudando a alguien en necesidad. Pero el cuervo, una vez con el estómago lleno, seguía con la misma táctica una y otra vez. Lo que sus benefactores no sabían era que el cuervo estaba perfectamente bien, pero su victimización era su mejor herramienta para conseguir lo que quería sin esfuerzo alguno. Así es como los narcisistas encubiertos operan cuando utilizan la victimización. Se presentan como personas que han sufrido más que nadie, cuya vida está llena de tragedias, algunas reales, pero muchas veces exageradas o incluso inventadas. Te hacen creer que siempre son las víctimas de alguna injusticia. El sistema, la familia, los amigos, las relaciones. Lo irónico es que pareciera que todo el mundo está en su contra, menos ellos. En realidad, proyectan la culpa en ti o en los demás, haciéndote sentir responsable de sus problemas. Además, logran obtener de esta actitud beneficios como atención constante, apoyo emocional e incluso recursos materiales. Un claro ejemplo de esto puede ser cuando alguien cercano a ti, que siempre parece estar en una crisis, empieza a descargar sobre ti todas sus preocupaciones. Al principio, te conmueve su historia, les ofreces un hombro en el que llorar y haces lo posible por ayudarlos. Sin embargo, con el tiempo, notas que esa persona no busca soluciones, sino más atención, y que constantemente estás resolviendo sus problemas mientras ellos no asumen ninguna responsabilidad. A pesar de tus esfuerzos, sigues sintiendo que nunca es suficiente y empiezas a cargarte con culpas y responsabilidades que no te pertenecen. Por lo tanto, el ciclo de victimización continúa, atrapándote en un constante intento de salvar a alguien que no quiere ser salvado. Un estudio del psicólogo Craig Malkin revela que los narcisistas encubiertos, a menudo, recurren a la victimización como una táctica de control. Según Malkin, estas personas manipulan las emociones de los demás al hacer que los que les rodean asuman la responsabilidad de sus dificultades. De hecho, él señala que el narcisismo encubierto es particularmente peligroso porque no se muestra de manera evidente, sino a través de pequeños actos de manipulación emocional, como la victimización. Este tipo de narcisista consigue que te sientas culpable por sus problemas, haciéndote pensar que sin tu ayuda, su vida se desmoronaría. El gran pensador griego Epicteto, en su obra Discursos, enfatiza que no son las cosas lo que nos perturba, sino la opinión que tenemos de ellas. El narcisista encubierto se aprovecha precisamente de esta máxima. Manipula tu percepción, haciendo que creas que sus problemas son más graves de lo que son, y que eres el único capaz de resolverlos. Al final, quedas atrapado en su narrativa de victimización, sin darte cuenta de que tú no eres el responsable de sus desgracias. Recuerda, no debes cargar con lo que no es tuyo. Para concluir, un viejo refrán nos recuerda que el que siembra vientos, cosecha tempestades. El narcisista encubierto, al sembrar las semillas de la manipulación y la victimización, terminará por enfrentar las consecuencias de sus actos. Sin embargo, tú tienes el poder de reconocer su táctica y evitar quedar atrapado en su red. Si te está gustando el contenido, no olvides de suscribirte si no lo has hecho y deja tu apreciado like para que el contenido llegue a más personas. Continuemos. Tercer engaño. Encanto selectivo. Para entender mejor cómo opera el narcisista encubierto con su encanto selectivo, consideremos la siguiente fábula. Había un zorro que caminaba por el bosque buscando alimento. Siempre que veía animales grandes y fuertes, se acercaba con una sonrisa, alabando su belleza y valentía. A estos animales los trataba con la mayor amabilidad, esperando obtener algo a cambio.
una presa fácil o al menos un favor. Sin embargo, cuando pasaba por un grupo de animales más pequeños o menos importantes, ni siquiera los miraba. El zorro solo mostraba encanto cuando sabía que podría obtener un beneficio. Aquellos que no podían darle nada a cambio eran simplemente ignorados, o peor aún, despreciados. Así es como actúan los narcisistas encubiertos. Te hacen creer que son personas encantadoras, pero ese encanto es altamente selectivo. Solo lo muestran cuando tienen algo que ganar. Por ejemplo, podrías notar que en el trabajo, el narcisista siempre es increíblemente amable con el jefe, haciendo cumplidos y mostrándose como el empleado perfecto. Sin embargo, con sus compañeros de trabajo, su actitud es completamente distinta. Frialdad, indiferencia o incluso menosprecio. Este contraste en el trato no es accidental, es su forma de manipular a su favor, mostrando una cara encantadora a quienes tienen poder o pueden darle algo, mientras oculta su verdadero yo detrás de una máscara. Un ejemplo claro lo puedes ver en tu vida diaria. Quizá tienes a alguien cercano que, al principio, parecía increíblemente carismático contigo, alguien que te hacía sentir especial. De hecho, con los demás, esa misma persona era mucho menos amable o incluso arrogante. Te das cuenta de que ese encanto solo surge cuando puedes sacar algo de provecho, y cuando dejas de ser útil, la magia desaparece. En consecuencia, te preguntas si esa persona alguna vez fue genuina, y la respuesta probablemente sea que no lo fue. Un estudio llevado a cabo por el Dr. Paul Wink, especialista en narcisismo, destaca que los narcisistas encubiertos son expertos en ajustar su comportamiento según su entorno. Wink demuestra que estos individuos poseen una habilidad especial para adaptarse socialmente, mostrando una fachada encantadora cuando les conviene, pero ese comportamiento es puramente estratégico. Así, el narcisista encubierto puede ser visto como encantador y generoso por quienes pueden ayudarle, mientras que para otros, que no cumplen ninguna función en sus planes, es frío o incluso cruel. El filósofo romano Séneca decía en sus cartas a Lucilio que el hombre más poderoso es aquel que es dueño de sí mismo. Los narcisistas encubiertos no son dueños de sí mismos, son esclavos de su necesidad de validación externa, lo que los obliga a manipular sus interacciones según les convenga. Por lo tanto, es esencial que aprendas a identificar a quienes solo buscan beneficiarse de ti y no ofrecen relaciones genuinas. Recuerda el refrán popular: no todo lo que brilla es oro. A veces, el encanto de una persona puede ser tan engañoso como el zorro de la fábula. Es crucial estar alerta y aprender a reconocer cuando alguien te está utilizando como un medio para su propio fin, antes de caer en su juego manipulador. Cuarto engaño: falsa humildad. Un cuervo con su plumaje brillante y negro siempre destacaba entre los animales del bosque, pero un día, en su astucia, decidió que su brillo natural ya no le bastaba. Ser admirado es bueno, pero ser alabado es mejor, pensó. Así que, en un acto deliberado, se sumergió en el barro hasta quedar completamente cubierto de lodo. Ya no era el cuervo altivo que todos conocían. Ahora parecía uno más del montón, gris, insignificante, pero había un plan detrás de su disfraz. Mientras caminaba entre los demás animales, con apariencia modesta, esperaba que alguien le preguntara por qué había cambiado. Y entonces, con un suspiro forzado, respondería: no necesito destacar, prefiero pasar desapercibido. El resultado no tardaba en recibir elogios: qué humilde eres, qué sacrificio haces. Lo que en realidad buscaba, camuflado en su falsa modestia, era más reconocimiento que nunca. Así es como actúa el narcisista encubierto. Aunque no se revuelcan en lodo literal, su estrategia es la misma: aparentar humildad para atraer validación. Este tipo de narcisismo no es el tradicional, no es el pavoneo arrogante ni la autoexaltación explícita. De hecho, es mucho más sutil. Como un depredador camuflado en medio del bosque, se presentan como personas inseguras, modestas y sin interés por la atención. Sin embargo, bajo ese disfraz, hay una necesidad insaciable de ser admirados. ¿Te suena familiar? Probablemente has conocido a alguien que, mientras parece evitar los reflectores, realmente busca ser el centro de ellos. El psicólogo clínico Craig Malkin, autor de Rethinking Narcissism, explica que el narcisismo encubierto es una manifestación más engañosa que la variante abierta. Según Malkin, los narcisistas encubiertos son expertos en desplegar una humildad falsa y exagerada, una táctica diseñada para hacer que los demás les alaben sin que parezca que lo están buscando. En lugar de exhibir sus logros abiertamente, esperan que otros lo hagan por ellos. Este tipo de manipulación, como el cuervo cubierto de barro,
tiene un solo objetivo: ser elogiados por no querer ser elogiados. Un oxímoron en toda regla, ¿no te parece? Por lo tanto, cuando te encuentres con alguien que constantemente minimiza sus habilidades o parece incómodo con los halagos, pero luego no deja de mencionarlos de manera indirecta, ten cuidado. Es posible que estés frente a uno de estos narcisistas encubiertos. Su táctica es tan sutil que, a menudo, ni siquiera te das cuenta de que has caído en su trampa. Son maestros de la ironía, modestos por fuera, egocéntricos por dentro. Este comportamiento no solo es dañino para quienes los rodean, sino que puede generar confusión emocional, ya que terminan manipulando a las personas para que constantemente les validen, mientras mantienen una apariencia de desinterés. A pesar de todo esto, no debes sentirte culpable si alguna vez caíste en su juego. Todos en algún momento hemos sido seducidos por la aparente humildad de alguien. Sin embargo, recuerda que la verdadera humildad no necesita ser anunciada ni reconocida. Marco Aurelio, en Meditaciones, escribió: «El alma que es virtuosa no se regocija por los elogios, ni se deprime por la falta de ellos». Esta es una reflexión poderosa que, en esencia, te invita a no dejarte llevar por las apariencias, ni por quienes buscan manipular tus emociones a través de la falsa modestia. Así que, como dice el refrán, aunque el burro se vista de seda, burro se queda. No importa cuánto lodo se ponga encima el cuervo, sigue siendo el mismo ser que busca atención a cualquier costo. Quinto engaño. Imagen de vulnerabilidad. En lo profundo del bosque, un zorro herido cojeaba lentamente hacia el claro. Su pata, aparentemente rota, apenas podía sostener su peso, y sus ojos reflejaban un dolor profundo. Los demás animales, al verlo tan frágil y vulnerable, se apresuraron a ayudarlo. «Pobre zorro», decían, mientras le ofrecían su comida y cuidaban sus heridas. Pero lo que ellos no sabían era que el zorro solo estaba fingiendo. Esa pata no estaba rota, y detrás de esos ojos tristes no había más que un plan calculado. Al ganar su compasión, el zorro había conseguido lo que quería: el control. Los animales, cegados por la imagen de su supuesta fragilidad, habían caído en su trampa. De la misma forma, el narcisista encubierto juega su carta más poderosa, la vulnerabilidad. Al mostrarse emocionalmente herido o afectado, activa tu instinto natural de compasión. Por ejemplo, puede contarte historias tristes de su infancia o relatar experiencias traumáticas que, aunque puedan tener un grano de verdad, están diseñadas para obtener tu apoyo incondicional. Es como si te susurraran: «Solo tú me entiendes», y con ese sencillo gesto logran capturarte en su red emocional. Sin embargo, detrás de esa máscara de sufrimiento, el verdadero objetivo es obtener poder y control sobre ti. Es una manipulación tan sutil que, de hecho, muchas veces ni siquiera lo ves venir. Según la psicoterapeuta Wendy Behary, experta en trastornos narcisistas, esta estrategia es conocida como la proyección de vulnerabilidad. En su libro Disarming the Narcissist, Behary explica que este tipo de narcisista utiliza sus debilidades aparentes para reforzar su victimización, creando una situación en la que tú te sientes obligado a brindar apoyo. Lo peor es que, al hacerlo, te conviertes en una extensión emocional de sus necesidades, mientras que tus propias emociones quedan en segundo plano. A medida que te sumerges más en su historia, comienzas a sentir que eres la única persona capaz de salvarlos. Y eso, aunque noble, es parte de la manipulación. Por otro lado, mientras tú das y das, ellos solo toman. Te piden más empatía, más tiempo, más compromiso. Pero recuerda, su vulnerabilidad es solo un disfraz. A pesar de todo lo que te cuenten, su fragilidad no es real, y tú no eres el salvador que necesitan, sino el medio para fortalecer su control. Así que, por mucho que te conmuevan sus historias o te pidan tu compasión, no olvides que detrás de esa imagen hay una agenda oculta. Estás frente a un maestro de la manipulación emocional, y tu bondad es el combustible que alimenta su poder. Como dijo Séneca en Cartas a Lucilio, el que sufre en silencio sufre menos, porque no busca la atención del público, sino su propia fortaleza. Esta es una verdad que, en esencia, revela la diferencia entre el verdadero dolor y el espectáculo de la victimización. Si alguien constantemente necesita que todos vean su sufrimiento, tal vez lo que busca no es sanación, sino control. Por lo tanto, es fundamental que no te dejes llevar por las apariencias y que sepas diferenciar entre una verdadera vulnerabilidad y una que está diseñada para atraparte. Finalmente, nunca olvides el refrán: lágrimas de cocodrilo, porque al igual que el zorro herido en nuestra fábula,
el narcisista encubierto siempre está listo para derramar esas lágrimas cuando sabe que con ellas ganará tu confianza y tu compasión. Sexto engaño. Para ilustrar este punto de forma más clara, empecemos con esta fábula. Un pequeño conejo vivía en un campo abierto, siempre al borde del bosque. Allí, un lobo astuto lo esperaba con palabras envenenadas. El lobo no necesitaba atacar para intimidarlo. En lugar de eso le susurraba: si te alejas de aquí, perderás mi protección. Nadie más cuidará de ti como yo lo hago. El campo es traicionero, y solo aquí, a mi lado, estarás seguro. Día tras día, el conejo dudaba, creyendo que sin el lobo estaría indefenso. Pero un día, el conejo se dio cuenta de que la verdadera amenaza no venía del campo, sino de aquel lobo que lo mantenía prisionero en su propio miedo. Así es como opera el narcisista encubierto, no con golpes, sino con promesas de seguridad disfrazadas de manipulación. El chantaje emocional del narcisista es una red invisible. Te hacen creer que tu valor depende de ellos y que si te alejas, estarías perdido. Tal vez te han dicho: si te vas, te arrepentirás. Y ese mensaje se repite en tu cabeza, paralizándote. Te hace dudar de ti mismo, de tu capacidad de ser libre. Y es en ese momento cuando el narcisista refuerza el control, haciéndote sentir culpable por querer escapar de una relación que, en realidad, te está consumiendo. Como el conejo en la fábula, empiezas a preguntarte si el problema eres tú, pero en realidad es el lobo quien se alimenta de tu miedo. Para comprender mejor este patrón, el estudio de la doctora Ramani Durvasula, experta en narcisismo, revela que el 90% de las víctimas de narcisistas encubiertos experimentan algún tipo de chantaje emocional, ya sea a través de amenazas sutiles o comparaciones destructivas. Estas estrategias no son coincidencias, sino parte de un diseño calculado para hacerte sentir inferior y dependiente. Te comparan con otros o te ignoran durante días, explica Durvasula, en un intento de erosionar tu autoestima. Este comportamiento de ley del hielo no es más que otra forma de mantenerte atrapado. Si analizamos más a fondo, el filósofo Epicteto también advertía en sus disertaciones sobre la naturaleza de la libertad: solo el hombre que no depende de los demás es verdaderamente libre. Una verdad atemporal que resuena hoy en día en la lucha por romper el control del narcisista. Además, recuerda que el amor verdadero no se basa en amenazas ni en manipulaciones. Si alguien te obliga a elegir entre tu libertad y su afecto, ese no es un amor real, es una prisión emocional disfrazada de dependencia. El narcisista encubierto es experto en victimizarse, haciéndote creer que eres tú quien lo hiere al querer distanciarte, pero en realidad son ellos quienes te encierran en esa jaula de manipulación. Tú, como el conejo, puedes escapar, porque aunque el miedo te diga que no puedes sobrevivir fuera de esa relación, es precisamente esa relación la que está drenando tu capacidad de ser feliz. Por lo tanto, cuando te enfrentes a este tipo de chantaje, recuerda el refrán: a quien mucho te pide, poco debes darle. Tu libertad emocional no tiene precio, y aunque te hagan sentir que eres responsable de su bienestar, esa carga no es tuya. Como el conejo que finalmente se alejó del lobo, tú también puedes encontrar tu camino hacia la verdadera libertad, donde nadie tiene el poder de chantajear tu corazón. Séptimo engaño: manipulación emocional. Había una vez un pulpo que vivía en el fondo del mar, rodeado de otros peces de colores que lo admiraban por su astucia. Cada vez que cometía un error, el pulpo soltaba tinta negra para nublar el agua y desviar la atención. Los otros peces, confundidos por la oscuridad, comenzaban a preguntarse si ellos habían hecho algo mal. ¿Acaso fui yo quien nubló el agua?, decían. Mientras tanto, el pulpo se escabullía de sus problemas sin que nadie lo señalara. Así, cada vez que estaba en problemas, el pulpo simplemente lanzaba más tinta, dejando a todos los demás cargando con la confusión. Los narcisistas encubiertos son como ese pulpo: manipulan emocionalmente a quienes los rodean, lanzando una tinta emocional cuando sienten que su responsabilidad está en juego. Cuando cometen un error, en lugar de asumirlo, te hacen sentir que el problema eres tú. Proyectan sus fallos y te convencen de que, de alguna manera, todo es tu culpa. Por ejemplo, cuando intentas discutir un problema, rápidamente desvían la conversación hacia tus supuestas faltas, haciéndote dudar de ti mismo. De hecho, esta habilidad para desviar la atención es una de las herramientas más poderosas que tienen para mantener el control emocional sobre ti. Un estudio del psicólogo clínico Craig Malkin, autor de Rethinking Narcissism,
revela cómo los narcisistas encubiertos utilizan la proyección emocional para evitar asumir la culpa. Molkin explica que esta proyección es una estrategia defensiva en la que el narcisista transfiere sus propias inseguridades y defectos a los demás, de modo que nunca se ven a sí mismos como el problema. Esto no solo les permite evadir la responsabilidad, sino que también les otorga poder sobre la percepción de los demás. Si te han hecho sentir que eres tú quien siempre está fallando, es probable que estés cayendo en su trampa emocional. Sin embargo, a pesar de todas las tácticas que usan para confundirte, no debes olvidar que tienes el control sobre cómo reaccionas. No puedes cambiar al pulpo, ni evitar que suelte su tinta, pero puedes aprender a ver más allá de la oscuridad que crean. Cada vez que te culpan por algo que no has hecho o intentan manipular tus emociones para evadir su responsabilidad, debes recordar que es una táctica diseñada para mantenerte en su red. Al comprender esto, puedes liberar tu mente de esa manipulación, recobrando la claridad y la seguridad en tus propias emociones. El filósofo griego Epicteto dijo en sus disertaciones: no son las cosas las que nos molestan, sino nuestra interpretación de ellas. Si logras ver la manipulación por lo que realmente es, descubrirás que no tienes por qué cargar con las culpas ajenas. Tú no eres responsable de resolver los problemas emocionales de quienes se niegan a asumirlos. Al final, como dice el refrán, el que se excusa, se acusa. Y en el juego del narcisista, mientras más se esfuerzan por evitar la culpa, más evidente se hace su responsabilidad. Detectar a un narcisista encubierto no es tarea fácil. Lo sé, sus tácticas son como trucos de magia, pero no te dejes engañar. Observa bien sus patrones, porque las señales están ahí, aunque estén escondidas detrás de esa falsa humildad. Y si te encuentras enredado en su juego, no dudes en buscar ayuda profesional. Recuerda, no tienes que enfrentarlo solo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.